Capítulo 22. Primera visita de Belcebú al Tíbet. Puesto que la ruta elegida esta vez era extraña para los terráqueos tricerebrados de aquellos días, y no podríamos, por consiguiente, contar con la posibilidad de sumarnos a alguna caravana terráquea, debí entonces organizar mi propia caravana, comenzando ese mismo día a preparar y procurarme todo lo necesario a este fin. Conseguí así una veintena de los cuadrúpedos llamados caballos, mulas, asnos y cabras chamianianias, y contraté cierto número de bípedos terrestres para que cuidasen de los seres mencionados e hiciesen las tareas semiconscientes requeridas durante el trayecto para este tipo de viajes. Una vez procurado todo lo necesario, partí acompañado por Ajón. En esta oportunidad atravesamos lugares todavía más peculiares e insólitos que en la anterior. El radio de nuestra visión alcanzó a descubrir un número mucho mayor de seres uní y bicerebrados de las formas más diversas, salvajes, y que procedían de ciertos puntos remotos, en aquellos tiempos, del continente Ashark. Dichos seres salvajes eran por entonces particularmente peligrosos, tanto para los seres tricerebrados que en aquellas comarcas habitaban, como para los seres cuadrúpedos de otras formas que tus favoritos, con la astucia que les es propia, habían convertido en sus esclavos, obligándolos a trabajar para la exclusiva satisfacción de sus necesidades egoístas. Y estos seres salvajes eran entonces particularmente peligrosos, debido a que precisamente por aquella época se hallaba en vías de cristalización en las presencias de dichos seres salvajes aquella función especial que en ellos surgió, nuevamente aquí, debido a las condiciones anómalas de vida establecidas por los seres tricerebrados que con ellos habitaban. Función esta que más adelante he de explicarte detalladamente. Las comarcas que debimos atravesar en esta ocasión eran casi inaccesibles a los seres tricerebrados de aquella época, principalmente por causa de estos seres salvajes. En aquellos días, solo les era posible atravesar esa región de día, para utilizar la expresión terráquea, es decir, cuando tiene lugar en la atmósfera de aquel planeta el proceso de la Aiogua en el elemento activo Okidanok. Y si les era posible atravesarla de día, esto se debe al hecho de que durante el tiempo correspondiente a la posición crentonalniana de su planeta respecto de los rayos de su Sol, casi todos los seres terrestres salvajes se hallan en el estado conocido con el nombre de sueño, es decir, en un estado de elaboración automática en sus presencias de la energía necesaria para su existir ordinario, elaboración esta de energía que en los seres tricentrados del mismo planeta tiene lugar, por el contrario, sólo cuando la referida sagrada propiedad no se desarrolla en la atmósfera, esto es, durante el periodo diurno que ellos mismos denominan noche. De modo pues, querido nieto, que sólo era posible entonces atravesar esas regiones de día. De noche era necesario hacer uso de una extremada vigilancia y de diversos refugios artificiales para defenderse de las fieras. Durante el periodo de la mencionada posición crentonalniana del planeta Tierra, estas fieras salvajes se hallan perfectamente despiertas, dedicándose a buscar su alimento primario eseral, y dado que, por entonces, ya se habían acostumbrado a valerse con este fin casi exclusivamente de los cuerpos planetarios de los seres más débiles de otras formas que habitaban el planeta, trataban permanentemente en este periodo de hacer presa de toda clase de esos seres para utilizar su cuerpo planetario en la satisfacción de aquella necesidad alimenticia. Estos seres salvajes, en especial los más pequeños, se hallaban ya entonces, también en este caso, por supuesto, debido a las condiciones anómalas de vida establecidas por los seres tricentrados, perfeccionados al extremo en lo que a astucia y maña se refiere. Como consecuencia de todo ello, durante el trayecto de nuestro segundo viaje, debimos todos nosotros,
y en especial los servidores escogidos para realizar las tareas semiconscientes, mostrarnos en extremo vigilantes y alerta por las noches, a fin de preservar nuestras propias existencias, así como las de nuestros cuadrúpedos. Por las noches se formaba alrededor de nuestro campamento una verdadera reunión de fieras salvajes provenientes de los más distantes puntos y llevadas hasta aquel lugar por el deseo de procurarse algo adecuado para su alimento. Y era esta, de hecho, una verdadera asamblea como la que tus favoritos celebran durante lo que se llama cotización de acciones en la bolsa o durante una elección de representantes para una u otra sociedad, cuyo propósito teórico es la persecución conjunta de un medio determinado para la existencia feliz de todos los seres a ellos semejantes, sin distinción alguna de castas. Pese a que durante toda la noche teníamos leños encendidos para asustar a las fieras, y pese a que nuestros bípedos servidores, a pesar de la prohibición de hacerlo, destruían con ayuda de flechas envenenadas, como ellos las llaman, a aquellos seres que se acercaban demasiado a nuestro campamento, no hubo una sola noche en que los llamados tigres, leones y hienas no se llevaran a uno o más de los seres cuadrúpedos que integraban nuestra expedición, cuyo número disminuía, como es de imaginar, diariamente. Pese a que el camino de regreso al mar de la misericordia nos llevó más tiempo que el escogido a la ida, todo lo que entonces vimos y oímos acerca del extraño carácter del psiquismo de tus favoritos durante el trayecto por aquellas inhóspitas comarcas justificó plenamente el tiempo adicional empleado. Viajamos así más de un mes terráqueo, llegando finalmente a un pequeño establecimiento de seres tricerebrados que, como resultó ser más tarde, no hacía mucho que habían emigrado de Perlandia. Como más tarde supimos, esta colonia se llamaba Sincratorza, nombre este que cuando tiempo después se pobló la región circundante pasó a designar a todo el país. Con el transcurso del tiempo sufrió varios cambios y en la actualidad se conoce con el nombre de Tíbet. Como acertamos a encontrarnos con estos seres precisamente al caer la noche, les pedimos lo que se dice alojamiento para pernoctar. Y cuando ellos nos concedieron el permiso para pasar la noche bajo su protección, grande fue nuestra alegría ante la perspectiva de una noche de descanso, dado que todos nosotros nos hallábamos, por cierto, exhaustos por las constantes luchas que habíamos debido librar contra las fieras de la región. Tal como se desprendió de la conversación que esa noche mantuvimos con los residentes en aquella colonia, estos pertenecían a la secta por entonces famosa en Perlandia que se conocía con el nombre de los autodomadores. Se había formado la misma entre los adeptos a aquella religión, precisamente, que como ya te he dicho, pretendía estar basada en las mismísimas enseñanzas de San Buda. No estará de más recalcar en este sentido que los seres que habitan aquel planeta presentaban ya entonces otra peculiaridad que desde mucho tiempo antes se había tornado característica de ellos exclusivamente y que consiste en esto. Tan pronto como una nueva Jabat Bernoni o religión surge entre ellos, sus adeptos empiezan inmediatamente a separarse en diferentes grupos, creando cada uno a continuación lo que se conoce con el nombre de secta. Lo particularmente extraño de esta peculiaridad de los terráqueos consiste en que aquellos que pertenecen a cualquiera de las sectas jamás se llaman a sí mismos sectarios, designación esta considerada ofensiva, sino que sólo denominan sectarios a todos aquellos que no pertenecen a su propia secta. Y los adeptos a cualquier secta sólo son sectarios para los demás seres siempre que carezcan de armas y barcos, pues tan pronto como se apoderan de un número bastante grande de estos elementos, entonces
lo que había sido una secta más se convierte de pronto en la religión oficial. Los seres instalados en esta colonia y en muchas otras regiones de Perlandia se habían convertido en sectarios, difiriendo en ciertos puntos de aquella religión cuya doctrina, como ya te he dicho, debí estudiar detalladamente durante mi permanencia en aquel país y que se conoció más tarde con el nombre de budismo. Estos sectarios, que se denominaban a sí mismos autodomadores, surgieron debido a la errónea interpretación de la religión budista, que, como ya te dije antes, era entendida como un sufrimiento en soledad. Y era sólo para lograr en sí mismos este famoso sufrimiento, libres del obstáculo de otros seres semejantes a ellos, por lo que estos seres con los cuales pasamos la noche se habían instalado tan lejos de su propio pueblo. Pues bien, querido niño, dado que todo cuanto supe aquella noche y pude comprobar más tarde, al día siguiente, de los adeptos de aquella secta, produjo en mí una impresión tan penosa que durante varios siglos terráqueos no pude dejar de recordarla sin lo que se llama un sobresalto. Sobresalto que sólo superé cuando pude esclarecer con toda certidumbre las causas del extraño carácter del psiquismo de estos, tus favoritos, y que deseo contarte con todo detalle lo que entonces vi y oí. Según se desprendió de la conversación mantenida durante aquella noche, antes de la emigración de los adeptos a aquella secta hacia lugar tan desierto, ya habían ideado en Perlandia una forma especial de sufrimiento, es decir, habían decidido establecerse en lugares inaccesibles, tales que los demás semejantes no pertenecientes a su misma secta y no iniciados en su arcano, no pudiesen estorbar sus actividades tendentes a procurarles aquel sufrimiento especial que habían ideado. Cuando tras largas búsquedas encontraron finalmente el lugar por donde nosotros acertamos a pasar, lugar particularmente adecuado para su propósito, emigraron, dotados ya de una sólida organización y asegurados materialmente junto con sus familias, alcanzando, no sin grandes dificultades, aquel paso casi inaccesible a sus compatriotas ordinarios. La comarca en cuestión fue denominada en un principio, según te dije, Sincratorza. En un primer momento, mientras se establecían todos juntos en aquel nuevo lugar, se hallaban más o menos de acuerdo entre sí. Pero cuando comenzaron a llevar a la práctica aquella forma especial de sufrimiento que habían ideado, sus familias y en particular sus mujeres, enteradas de lo que aquella forma especial de sufrimiento significaba, se rebelaron ruidosamente, de todo lo cual resultó una escisión. Este cisma había tenido lugar poco tiempo antes de nuestro encuentro con ellos, y en el momento en que llegamos a Sincratorza ya comenzaban a emigrar gradualmente hacia otros lugares recientemente descubiertos y que eran aún más adecuados que el anterior para el género de vida por ellos perseguido. Para que comprendas claramente lo que he de decirte a continuación, deberás conocer primero la causa fundamental del cisma producido entre estos sectarios. Parece ser que los jefes de la secta, cuando todavía se hallaban en Perlandia, se habían puesto de acuerdo entre sí para alejarse de sus semejantes, comprometiéndose a no detenerse ante nada para alcanzar sus objetivos, esto es, la liberación de las consecuencias derivadas de aquel órgano del cual había hablado el Divino Maestro, San Buda. Se incluía en este acuerdo que habrían de vivir de cierta manera hasta la destrucción final de su cuerpo planetario, o como ellos dicen, hasta su muerte, a fin de que esta forma especial de vida purificase su alma, para decirlo con la expresión terráquea, de todas las excrecencias extrañas originadas por la presencia, en otro tiempo, del órgano Kundabuffer, de cuyas consecuencias, según San Buda les había explicado,
se habían liberado sus antecesores, adquiriendo de este modo la posibilidad, según las palabras del maestro, de volver a fusionarse con el omniabarcante prana sagrado. Pero cuando, como ya dije, una vez establecidos, comenzaron a poner en práctica aquella forma de sufrimiento que habían inventado, y sus mujeres, enteradas de su verdadera naturaleza, se rebelaron, muchos de ellos, bajo la influencia de sus mujeres, se negaron a cumplir las obligaciones que sobre sí habían tomado cuando todavía residían en Perlandia, siendo así que la colonia se dividió finalmente en dos grupos independientes. A partir de entonces, estos sectarios, llamados en un primer momento los autodomadores, comenzaron ahora a designarse por otros nombres diversos. Aquellos autodomadores que permanecieron fieles a las obligaciones que habían tomado sobre sí antes de emigrar, se llamaron ortodoxidoraki, en tanto que los demás, es decir, los que habían renunciado a los diversos compromisos contraídos en la tierra natal, se llamaron Katoshihidoraki. En el tiempo de nuestra llegada a Sinkratorza, los sectarios llamados ortodoxidoraki poseían lo que se llama un monasterio perfectamente organizado, ubicado no muy lejos del lugar en que originalmente se habían instalado, y en él se llevaba a cabo aquella forma especial de sufrimiento por ellos concebida. Al reanudar la marcha al día siguiente, tras una noche de reposo, pasamos muy cerca del monasterio de estos sectarios de la religión budista, defensores de la doctrina ortodoxidoraki. A esa hora del día solíamos hacer un alto para dar de comer a nuestros servidores cuadrúpedos, de modo que pedimos a los monjes que nos permitieran alojarnos en su monasterio. Por extraño e insólito que parezca, los seres que allí se alojaban, conocidos por el nombre de monjes, no rehusaron nuestra petición objetivamente justa, sino que inmediatamente y sin la menor vacilación, propia en los lugares de los monjes de todas las doctrinas y de todas las épocas, nos admitieron sin reparo alguno. De modo pues que, acto seguido, nos hallábamos en el mismísimo centro de la esfera de los arcanos de esta doctrina, esfera esta que desde el comienzo mismo de su surgimiento los seres del planeta Tierra lograron ocultar con suma habilidad, incluso a la observación de los individuos dotados con la razón pura. En otras palabras, se hallaban dotados de una particular habilidad para dar vuelta a todas las cosas a su antojo y convertirlas de una u otra manera en lo que ellos llaman un misterio, y tan perfectamente esconden este misterio de sus semejantes por toda suerte de medios que incluso los seres de razón pura no pueden penetrar en él. El monasterio de la secta Ortodoxidoraki de la religión budista ocupaba una vasta plaza en torno a la cual se había construido una sólida pared a manera de protección de todo lo que en ella se encerraba, tanto de los seres tricerebrados como de otros seres salvajes de formas diversas. En el centro de este enorme recinto cerrado había un gran edificio, también de sólidas bases, que constituían la parte principal del monasterio. En una mitad de este vasto edificio se desarrollaba la existencia ordinaria de los monjes y en la otra se llevaban a cabo las prácticas especiales características precisamente de la creencia sustentada por los adeptos de esta secta y que para los demás eran misterios cuyo secreto desconocían. Alrededor del muro exterior, por el lado interno, se había construido una hilera de pequeños y fuertes compartimentos, muy juntos los unos a los otros, semejantes a celdas. Eran precisamente estas celdas las que implicaban la mayor diferencia entre este monasterio y los demás monasterios construidos en el planeta Tierra. Esta especie de garitas se hallaban cerradas por los cuatro costados, ofreciendo una sola abertura en la base
de reducidas dimensiones, por la cual podía pasarse, no sin grandes dificultades, la mano. Estas sólidas garitas estaban destinadas al emparedamiento perpetuo de los miembros de la secta que se hubieran hecho dignos de tal suerte, donde habrían de ocuparse en sus famosas manipulaciones de lo que llamaban emociones y pensamientos hasta la total destrucción de su vida planetaria. Y fue precisamente cuando las mujeres de estos sectarios autodomadores se enteraron de esto, cuando se produjo el mencionado alboroto. En las enseñanzas religiosas fundamentales de esta secta se hallaba una detallada explicación de todas las manipulaciones exactas, así como el tiempo necesario para lograr el merecimiento de ser emparedado en una de aquellas celdas inexpugnables, donde cada 24 horas se recibía un pedazo de pan y una pequeña jarra de agua. En la época en que nosotros franqueamos los muros de aquel terrible monasterio, todas estas monstruosas celdas estaban ya ocupadas, y el cuidado de los emparedados, esto es, la tarea de darles cada 24 horas, a través de las pequeñas aberturas antes mencionadas, un pedazo de pan y un jarro de agua, se hallaba a cargo de aquellos sectarios que eran, a su vez, candidatos a ser emparedados más adelante con la mayor reverencia, y mientras esperaban su turno, habitaban en la parte del edificio más amplia construida en la plaza del monasterio. Los terráqueos así emparedados vivían efectivamente en aquellos sepulcros del monasterio hasta que su existencia inmóvil, hambrienta y llena de privaciones llegaba a su fin. Cuando los camaradas de los emparedados descubrían que alguno de ellos había dejado de existir, extraían el cuerpo planetario del improvisado sepulcro e inmediatamente, en el lugar del ser de este modo autodestruido, se instalaba otro desdichado fanático del mismo tipo, perteneciente a esta maléfica religión. Y las filas de estos infortunados monjes fanáticos eran engrosadas día a día por otros miembros de la misma secta que constantemente llegaban de Perlandia. En la misma Perlandia, ya todos los adeptos de esta secta tenían noticias de la existencia de aquel lugar particularmente adecuado para la materialización del objetivo final de su doctrina religiosa por ellos sustentada, y que, según se pretendía, derivaba de las sabias enseñanzas de San Buda. Y en todos los grandes centros urbanos poseían incluso lo que se conoce con el nombre de agentes para ayudarlos a trasladarse a aquel sitio. Una vez que hubimos dado reposo y alimento a nuestros servidores bípedos y cuadrúpedos, abandonamos aquel sombrío lugar de martirio, fruto tardío de aquel malhadado órgano que, por error de cálculo de ciertos altísimos individuos cósmicos, había sido implantado en las presencias de los primeros seres tricerebrados que habitaron aquel infortunado planeta. Pues bien, querido nieto, como podrás imaginarte, nuestras sensaciones y pensamientos no eran muy agradables que digamos al abandonar aquel lugar. En nuestra marcha en dirección al mar de la misericordia, volvimos a pasar una vez más por tierras firmes de muy diversas formas, con conglomerados de minerales intraplanetarios provenientes de las grandes profundidades y que por una u otra causa habían aflorado a la superficie del planeta Tierra. Debo decirte dos palabras acerca de algo sumamente extraño que pude comprobar entonces y que se relaciona estrechamente con aquella parte del planeta que en la actualidad lleva el nombre de Tíbet. En la época en que atravesé por primera vez el Tíbet, sus montes más altos se hallaban a alturas inusitadas sobre la superficie del planeta Tierra, pero no diferían considerablemente de las elevaciones que podían encontrarse en otros continentes e incluso en el continente de Ashark o Asia, del cual el Tíbet no era sino una parte. Pero cuando, con ocasión de mi sexto y último viaje personal al planeta Tierra,
volvieron a llevarme mis pasos otra vez por aquellos lugares, para mí en extremo memorables, pude comprobar que el intervalo que había mediado de unos cuantos de sus siglos, la comarca entera se había proyectado a tales alturas sobre el nivel del mar que ningún otro pico de otros continentes podía compararse con aquellos. Por ejemplo, la cadena principal de aquella elevada región a través de la cual tuvimos que pasar, es decir, la fila de elevaciones que los seres de aquellas latitudes denominan cordillera, se había proyectado en el intervalo a tan gran altura sobre la superficie del planeta que algunos de sus picos eran, y son todavía, los más altos de todas las proyecciones anómalas que erizan la superficie de aquel vanamente martirizado planeta. Y en el caso de escalarlos, se hubiera podido ver claramente, con la ayuda de un tescoano, el centro del lado opuesto de aquel extraño planeta. Cuando por primera vez comprobé este raro fenómeno, pensé inmediatamente que con toda certeza debía contener el germen de alguna desgracia posterior de proyecciones cósmicas, y cuando más tarde reuní ciertas estadísticas referentes a aquel fenómeno anormal, esta primera aprensión de mi espíritu fue tomando cada vez más cuerpo, y creció principalmente debido a que en mis estadísticas uno de los elementos que formaban parte del fenómeno manifestaba un incremento considerable cada 10 años. Y este elemento relativo a las elevaciones tibetanas consistía precisamente en lo que conocemos con el nombre de temblores planetarios, o como tus favoritos lo llaman, terremotos, los cuales se producen debido a la altura excesiva de ciertas prominencias de la corteza terrestre. Si bien los temblores planetarios o terremotos ocurren frecuentemente en tu planeta favorito por causa de ciertas fallas intraplanetarias provenientes de las dos grandes perturbaciones transapalnianas, cuyo origen habré de explicarte algún día, la mayoría de los temblores planetarios terrestres, y en especial en los siglos recientes, han ocurrido tan solo debido a estos sensibles desniveles de la corteza planetaria. Y ellos ocurren debido a que, como consecuencia de aquellas excesivas elevaciones, la atmósfera del planeta ha adquirido y sigue adquiriendo todavía en su presencia elevaciones igualmente excesivas, es decir, que lo que se llama la circunferencia blastegoquiorniana de la atmósfera del planeta Tierra ha adquirido en ciertos lugares y sigue adquiriendo todavía una presencia material de excesiva proyección, destinada a llenar la misión de lo que se conoce con el nombre de fusión recíproca de los resultados de todos los planetas del sistema dado, con el resultado de que durante el movimiento de aquel planeta y en la presencia de lo que se denomina armonía común del sistema, su atmósfera se engancha, por decirlo así, en ciertas ocasiones con la atmósfera de otros planetas o cometas del mismo sistema. Y es precisamente debido a estos enganches que tienen lugar en los lugares correspondientes de la presencia común de aquel planeta que ha llamado tu atención esos temblores planetarios o terremotos. Debo explicarte también que la región de la presencia común de aquel planeta en que se desarrollan dichos temblores planetarios por esta causa depende de la posición ocupada por el propio planeta en el proceso del movimiento armonioso común del sistema respecto a otras concentraciones pertenecientes al mismo sistema. Sea ello como fuere, si este anómalo crecimiento de las montañas tibetanas continúa desarrollándose en el futuro, es de presumir que, tarde o temprano, habrá de producirse una considerable catástrofe de proyecciones cósmicas generales. Sin embargo, cuando la amenaza que creo prever se vuelva evidente, no cabe duda de que el altísimo y sagrado individuo cósmico habrá de tomar oportunamente las precauciones necesarias.
Por favor, permitidme, recta reverencia, interrumpió Ajoón, espetando luego lo siguiente. Permitidme que os informe, recta reverencia, de ciertos datos que acerté a recoger relativos precisamente al crecimiento de estas montañas tibetanas de las cuales os habéis dignado hablar. Poco antes de nuestra salida del planeta Karatas, prosiguió Ajoón, tuve el placer de encontrarme con el arcángel Biloyer, gobernador de nuestro sistema solar, y su esplendiferosidad se dignó reconocerme y dirigirme la palabra. Quizás recordéis, recta reverencia, que mientras vivíamos en el planeta Cernacor, su esplendiferosidad, el arcángel Biloyer, era todavía un ángel ordinario y frecuentemente venía a visitarnos. De modo pues que cuando su esplendiferosidad, en el transcurso de una conversación, escuchó el nombre de aquel sistema solar donde habíamos sido exilados, me declaró que en la última altísima y sacratísima recepción de los resultados cósmicos finalmente devueltos, cierto individuo, San Lama, había tenido el privilegio de formular personalmente ante los pies de nuestro eterno uniexistente, en presencia de todos los altísimos individuos, cierta petición concerniente al crecimiento anómalo de las elevaciones de cierto planeta, al parecer de aquel mismo sistema solar, y habiendo recibido esta petición, nuestra misericordiosa eternidad ordenó inmediatamente al arcángel Loisós que sin demora alguna se trasladase a aquel sistema solar, puesto que él, por hallarse familiarizado con aquel sistema, era el más indicado para esclarecer, una vez en el lugar, las causas de la manifestación de dichas proyecciones y a tomar, consecuentemente, las medidas necesarias. Y es por ello que su conformidad, el arcángel Loisós, se hallaba en la actualidad liquidando presurosamente sus asuntos ordinarios a fin de poder salir a la mayor brevedad posible. Así es, querido Ajón, comentó Belcebú agregando a continuación. Gracias por tus datos, gloria a nuestro Señor Creador. Lo que acabas de decir ayudará probablemente a destruir en mi presencia la ansiedad que en mí se produjo cuando por primera vez comprobé el anómalo crecimiento de dichas montañas tibetanas, es decir, mi temor de que desapareciera por completo del universo la preciosa memoria de nuestro perpetuamente reverenciado, sabio entre los sabios, Mullah Nasreddin. Así que hubo dicho esto, y recobrando la expresión normal del rostro, Belcebú reanudó su relato. Siempre a través de la región que ahora recibe el nombre de Tíbet, continuamos luego nuestro viaje, encontrando a nuestro paso toda clase de azares y dificultades, hasta que por fin llegamos a la fuente del río llamado Keriachi, y algunos días más tarde, tras una accidentada navegación a lo largo de su curso, arribamos al mar de la Misericordia y subimos a bordo de la nave Ocasión. Aunque después de este tercer descenso al planeta no volví a visitarlo personalmente durante largos periodos, de tiempo en tiempo, no obstante, efectué atentas observaciones de tus favoritos por medio de mi gran Tescoano. Y si durante largo tiempo no tuve ninguna razón para trasladarme a aquel planeta personalmente, ello se debió a lo siguiente. Después de mi regreso al planeta Marte, no tardé en interesarme en una obra que los seres tricerebrados que habitaban aquel planeta estaban llevando a cabo, justamente entonces sobre la superficie del mismo. Para poder comprender claramente el tipo de obra de que se trataba, deberás saber ante todo que el planeta Marte es para el sistema de Ors al cual pertenece lo que se conoce con el nombre de Medenlavoxterno en la transformación de las sustancias cósmicas, como consecuencia de lo cual posee lo que se llama una firme superficie quequestasantniana, es decir, que una mitad de su superficie consiste en una presencia de tierra y la otra en masas saliacoriapnianas
o como dirían tus favoritos, una de las mitades es tierra, configurando un continente continuo, y la otra se halla cubierta de agua. De modo pues, querido nieto, que como los seres tricerebrados del planeta Marte utilizan a manera de alimentos primarios exclusivamente el próspora, o como lo llaman tus favoritos, pan, a fin de obtenerlo, siembran en la tierra correspondiente a una de las mitades del planeta lo que se llama trigo, y como este trigo extrae la humedad necesaria para lo que se conoce con el nombre de darglón evolutivo, tan solo de lo que se conoce con el nombre de rocío, el resultado es que el grano de trigo produce solo la séptima parte del proceso equivalente del sagrado Heptaraparshinoj, es decir, que producen solo la séptima parte de la cosecha, como suele llamársela. Dado que esta cantidad de trigo era insuficiente para satisfacer sus necesidades y dado que para obtener una mayor cantidad era necesario utilizar la presencia del Sayacobriá planetario, los seres tricentrados no hacían a nuestra llegada al planeta sino hablar de la posibilidad de conducir dichos Salakoriap en la cantidad necesaria de un lado del planeta al otro, donde era necesario para el mejoramiento de la cosecha. Y cuando varios años más tarde decidieron por fin la cuestión, comenzando a hacer todos los preparativos requeridos, iniciaron las operaciones precisamente un poco antes de mi regreso del planeta Tierra, es decir, que comenzaron a cavar canales especiales para la conducción del Salakoriap. De modo pues, que dada la extrema complicación de la obra a ejecutarse, los habitantes del planeta Marte idearon una serie de complejas máquinas y dispositivos para llevarla a cabo. Y como entre estas las había sumamente interesantes y peculiares, yo, que siempre me he interesado en toda clase de inventos nuevos, me sentí fuertemente atraído por la referida obra de los marcianos. Por cortesía de dichos seres, pasé entonces casi todo mi tiempo disponible en medio de aquellas obras, y por ello, en aquel periodo fueron muy escasas mis visitas a los demás planetas de aquel sistema solar. Solo en contadas ocasiones volé hasta el planeta Saturno para descansar en compañía de Gornahor Harhark, quien ya entonces se había convertido en mi amigo entrañable y gracias a quien llegué a poseer aquel teescoano maravilloso, que como ya te dije antes, era capaz de acercar 7.285.000 veces las visibilidades más remotas.